Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con nosotros. Y con su espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Este domingo 27 del tiempo ordinario, pidámosle al Señor y pongámonos en la presencia del Señor para que Él siga llamándonos a trabajar en la viña, para que nosotros seamos aquellos trabajadores que no nos apropiamos de lo que no es nuestro, sino que somos simples administradores y que un día tenemos que rendirle cuentas a aquel que nos ha confiado este paraíso. Pidámosle al Señor, pues, para que cada día nos acerquemos a Él para trabajar y cuidar esta viña que Él nos ha encargado. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros hermanos difuntos: Esteban Liébana, Egni Peraza, Hernán Nadobor, Olimpia del Carmen Pacheco, Jacobo Chirinos, Emilmar Páez Miranda, Eugenio Fragachán, Leopoldina de Jiménez, Cándida Rosa Marchán, Encarnación de Santelís, Pompilio Santelís, Manuel Santelís, Víctor José Rodríguez, Rita Rodríguez, Diego Torres, Antonio y Maura de Jiménez, difuntos de la familia Carrasco. A San Francisco de Asís, acción de gracias a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, en acción de gracias a Dios, y a María Santísima por el cumpleaños de vida de Samantha Martínez y Moisés Mendoza, por la salud de Orlando Mujica. Y ofrecemos esta misa por cada uno de nosotros, para que el Señor cada día nos acompañe, nos dé salud, nos aumente la fe y la esperanza. Juntos le pedimos perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Y juntos glorificamos al Señor cantando el himno del Gloria. Señor, Hijo unigénito, Jesucristo Señor.
la ofrecemos por la orden franciscana, hoy en el día de su santo San Francisco de Asís, para que el Señor les bendiga, les siga ilusionando y enamorando el Dios pobre, sencillo, pero que le sigan solamente a Él, por toda la orden franciscana, por la femenina y masculina, para que sientan la cercanía y la bendición de un Dios que cuenta con ellos para echar a andar el proyecto del reino en este mundo. Oremos. Dios misericordioso y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestras conciencias de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momento para escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña enferma, la entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué esperando que diera uvas dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán. Crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que llevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia, y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro,
amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar un momento las lecturas que nos presenta la Iglesia en este domingo. Iniciamos con la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 5, y nos habla también de un señor que tiene una viña y ama esa viña. La cuidó, la cultivó, preparó la tierra, abonó, y llegó el momento de la vendimia y aquella viña no produjo nada. No había cosecha, no hubo producto, no
malgastó su tiempo. La primera hombre amó la viña, la cuidó como las pupilas, las niñas de sus ojos, la cultivó, la mimó, pero aquella viña fue mal agradecida porque no dio ningún fruto. Esta primera lectura puede tener dos interpretaciones. La primera es que Dios ama a su pueblo. Aquella viña representa al pueblo de Israel y aquel dueño de esa viña es Dios mismo. Entonces Dios ama a esa viña con todo su corazón y lo da todo, la cultiva, la cuida, la protege, la ama, pone una barda para que ningún otro pueblo vaya a invadirla, pone una barda para que no entren los animales y la pise. O sea, Él cuidó aquella viña, le puso agua para que tomara agua todo el tiempo, no le faltase nada, pero la viña, muy mal agradecida, no dio fruto. La segunda interpretación es que hubo un fracaso y en ese fracaso Dios es el primero que fracasa, porque todo en la vida parece ser una apuesta, parece que la vida misma es una apuesta. Un equipo de fútbol no todo el tiempo gana los partidos, hay veces que gana la Champions, la Europa y la Liga, pero hay veces que no gana ninguno, se queda sin nada. Puede que Guardiola haya tenido el mejor Barcelona del mundo o Zidane el mejor Real Madrid, pero no todo el tiempo ganan todas las copas. ¿Qué significa? Que hay veces que se fracasa. Pero ¿qué sucede cuando Dios fracasa? ¿Le da la espalda al pueblo? ¿Dios se siente decepcionado y desilusionado de su pueblo y lo manda a arrasar? No. Fíjense que Dios es un maestro. Y un hombre, estoy poniéndole figura humana, ¿verdad? Pero es alguien que vive el fracaso, pero no se decepciona. ¿Qué sucede cuando nosotros en nuestra vida también fracasamos? La viña no echó frutos. Empezamos una empresa y fracasamos con la empresa. O algo más cercano a nosotros, un matrimonio. Hay veces que aquel matrimonio, el noviazgo es una cosa hermosa y linda. Celebramos la boda, vamos a la boda y aquello parece precioso. Parece que van a vivir todo el tiempo, pero hay veces que fracasa el matrimonio. La empresa se rompe. Aquel matrimonio fue un fracaso. ¿Qué hay que hacer? Hay personas que se deprimen. Hay personas que buscan la torre ¿Sisal? Las torres Sisal y se lanzan. Hay personas que se pasan todo el tiempo llorando y mueren, se destruyen a sí mismas. Hoy el texto nos dice, no te tires de las torres del Sisal, no te pases todo el tiempo llorando, llora lo necesario, no te deprimas, porque tienes que empezar de nuevo, porque si no la vida no sería vida. Los fracasos son parte de la historia del ser humano. Los fracasos son parte de la historia humana, son parte de nuestra vida. Por tanto, al fracasar, ¿qué significa? Que tienes que encontrar un aprendizaje. Por eso dice que los fracasos son una escuela del aprendizaje. El que no aprende de los fracasos vuelve a tropezar con la misma piedra, pero el que aprende de los fracasos compra una viña nueva. No se queda con la viña antigua que no le produjo, corta aquella viña, la desaparece, abre los muros y deja que la pise. La respuesta a la primera lectura es el Salmo. Si lo pusieron atención, está la respuesta. Abre los muros para que la pise. Es decir, el fracaso no tiene que sepultarnos antes de tiempo. Dios aparentemente fracasa. ¿Por qué? Porque se fía de nosotros los hombres. Él fracasa o nosotros lo defraudamos. Dios no fracasa nunca, pero Él siempre se fía de los seres humanos, y los seres humanos algunas veces lo defraudamos, pero Él sigue con su proyecto, porque vienen otros que le dan el sí y continúa cultivando la viña, y le sigue dando oportunidades a aquellos que lo hemos defraudado. Queridos hermanos y hermanas, que los fracasos sean una escuela donde aprendamos a vivir y a enfrentar las dificultades. ¿Qué significa? Si fracaso, tengo que analizar por qué fracasé. Tengo que analizar la viña. Si sembré viña mala, si sembré semilla vana, si la tierra no era de buena calidad, si le eché un fertilizante que no necesitaba la planta, si mimé mucho aquella planta, en este caso el matrimonio, si mimé, sobreprotegí
me fié tanto de aquella otra persona que me cautivó con sus palabras, pero solo fueron palabras, un sí sin fundamento, es analizar para volver a conseguir otra viña, comprar la semilla correcta, aplicar el fertilizante necesario, dar a tiempo las ramas secas y así podré tener una cosecha abundante. Fueron dos ideas. Primero puede ser el amor de Dios que continuamente cuida a su pueblo como la niña de sus ojos. La ama con todo el corazón. La primera lectura es un cántico, es un poema, es una canción y por eso se presta para hacer varias interpretaciones. Un Dios que cuida a su pueblo como a las niñas de sus ojos. Es decir, ese pueblo es importante. Y no es solamente el pueblo de Israel, sino que somos cada uno de nosotros. Usted y yo somos la viña. Hoy es necesario preguntarnos qué frutos estamos dando. Si hoy viene el Señor, si hoy nos morimos, ¿qué frutos le vamos a presentar? Nuestras manos y nuestro corazón están llenos ¿de qué? De amor, de ternura, de misericordia, de compasión, de fraternidad, o están llenos de guerra, de violencia, de división, de odio y de rencor. ¿Qué le podemos presentar hoy al Señor? Él ha confiado la viña a usted y a mí. Más o menos. Segunda lectura del apóstol Pablo a los filipenses. La comunidad de Filipenses creo que tiene dos características esenciales. Una, que es una comunidad pobre, materialmente pobre, y pobre económicamente pobres. Segunda, era una comunidad que estaba en un constante conflicto, eran problemáticos, parecían una comunidad, o sea, eran muy problemáticos. No había quien les entendiera, parecía luna y nieve, que una pelea constante. No había acuerdo. Y Pablo viene y empieza a hablarle a la comunidad de Filipo y le dice algo poco raro en Pablo, fíjense, que se autocita. Él mismo se está poniendo de ejemplo, eso no sucede muchas veces, pero Pablo, él mismo se está citando. Él mismo se pone de ejemplo para la comunidad. Primero le dice, entréguense completamente al Señor, desmáyense en los brazos del Señor, déjense descansar en los brazos del Señor. Si esta comunidad no se deja abrazar y arropar por el Señor, nunca solventará los problemas. Pero si se deja abrazar por el Señor, si se desmaya, si se ofrenda a ella misma al Señor, será capaz de solventar los conflictos y las divisiones internas de la comunidad. Entonces la primera idea es descansar en el Señor, fiarnos del Señor. ¿Cuándo? En los problemas de la vida, en las angustias que actualmente vivimos en el mundo por lo que sucede, en el sin saber el de mañana cómo será, la angustia que vivimos por la situación política, por la situación económica, por la situación social que vivimos en nuestros pueblos. Crea angustia en el ser humano y nos crea angustia a nosotros y le creaba angustia a la situación social y política que vivían los de Filipo y la situación religiosa interna en su comunidad. Pablo le dice, fíense del Señor. Pero no solo consiste en fiarse en el Señor. Dice Pablo, para el creyente es esencial también la oración. En esa oración hay una configuración con el Señor. Es contarle a Dios todo lo que tengo. Es probable que le contemos a nuestros amigos ciertas cosas y cosas íntimas, pero hay cosas que no las guardamos en el bolso. Al Señor, dice Pablo, cuéntenle esas cosas que guardan en el bolso. Revélenselas a Él y Él les ayudará a fiarse y a confiarse de Él. Junto a esa oración, dice Pablo, arranquen dándole gracias al Señor. El agradecimiento. ¿Qué le vamos a agradecer al Señor? Si no has experimentado al Señor, si no hemos experimentado al Señor en nuestra vida, no podemos agradecerle nada. Si hemos experimentado que es misericordioso conmigo, que me ha perdonado, que ha contado conmigo, tengo un motivo por qué agradecerle, dice Pablo. Si veo todo lo que está a mi entorno, a mi alrededor, la creación, la familia, esposo, esposa, todo lo que está a mi alrededor, mis hermanos de comunidad, los veo como un don de Dios. Y si son un don de Dios, es motivo también de darle gracias al Señor por esas personas que ha puesto en mi camino. Fiarse, ponerlo todo en los brazos del Señor, fiarse de Él, orar al Señor para configurarme con Él,
y darle gracias al Señor por todo lo que me ha dado, reconocer las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y dice Pablo, al darle ese agradecimiento a Dios, surge la petición, surge pedirle al Señor aquellos vacíos, para que llene aquellos vacíos que tenemos en nuestra vida. Surge en el interior del creyente la necesidad de pedirle por lo que realmente necesita él, personal, individual, y la comunidad. Pero no se empieza con la petición, se empieza poniendo la vida en los brazos del Señor, se empieza orándole al Señor, se empieza dándole gracias al Señor. Después descubrimos nuestras limitaciones y pedimos al Señor para que llene esos vacíos o esas limitaciones que existen en mi vida. Y le dice Pablo a la comunidad, ¿qué tienen que pedir ustedes? Como viven en conflicto, no tienen paz. Entonces pidan paz. Y paz bíblicamente no es ausencia de problemas. Paz bíblicamente no es ausencia de conflictos, de guerras. Paz bíblicamente consiste en mantener internamente una armonía, tanto mental como del corazón y de las vísceras. Si no hay esa armonía en el ser humano interna, no puede haber paz. Vamos a sentirnos y vamos a vivir como unos resentidos sociales, echándole la culpa al otro de mi pobreza. Vamos a vivir sin aceptarnos a nosotros mismos. Esta secta tal y como es, tampoco tiene paz ni armonía. Queridos hermanos y hermanas, que esta segunda lectura nos ayude a ponernos en los brazos del Señor, a fiarnos, a confiarnos de Él, a orarle para vivir injertados en Él. Un creyente que no ora no existe, no es creyente. El creyente que ora se configura con el Señor y descubre las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Por tanto, es capaz de darle gracias porque lo ha experimentado, y al experimentarlo siente sus flaquezas y le pide al Señor para que llene esas flaquezas, la oración de petición. Y en muchas de nuestras comunidades, nuestras familias, necesitamos paz y armonía. Pidámosle al Señor que nos dé esa paz, que no significa que no hayan problemas, significa tener una armonía interna del ser humano, que el ser humano tenga capacidad de vivir en armonía, y así, aceptándose a sí mismo, y así podrá haber paz en su vida. En sí, la segunda lectura intenta responder a una pregunta. La comunidad de Filipo le dice a Pablo, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos los valores que viven los paganos? Y Pablo le dice, todos los valores que defiendan la dignidad humana hay que practicarlos siempre, aunque sean paganos. Todos aquellos valores que defiendan la dignidad, la vida y respeten la vida humana, hay que aceptarlos y vivirlos a cabalidad. Y más nosotros que seguimos a un Cristo vivo y resucitado que defendió siempre la dignidad de las personas. Ellos estaban preocupados porque habían valores paganos que socialmente y políticamente tenían que vivirlos, y ellos decían, no, nosotros tenemos que tener un canon cristiano. Y le dice Pablo, no, hay valores que son comunes para todos. Y el Evangelio de hoy está dividido más o menos en 3 partes, o 4, en 3 digamos, por si no me acuerdo de la cuarta. Está en un contexto en que a Jesús lo empiezan a fastidiar las autoridades judías. Jesús fue al templo y se encontró a los vendedores. Agarró un látigo y sacó a los vendedores del templo a latigazos. Llegaron las autoridades a decirle a Jesús, ¿con qué autoridad? Llegaron los jefes judíos y le dijeron, ¿con qué autoridad tú has sacado a los vendedores del templo? Para responder y desenmascarar a estas autoridades, Jesús usa 3 parábolas. La que leímos el domingo pasado, un señor que tenía 2 hijos, a ambos les invita a ir a la viña. El primero dice sí y no fue, el otro le dijo no, pero después fue. Después viene la que hemos leído hoy, y el domingo que viene vamos a leer la tercera, que consiste en un papá que decidió celebrarle una boda a su hijo. Invitó un montón de gente, pero no fueron. Después mandó a los caminos a recoger gente. Y la de hoy. En la de hoy, ese es más o menos el contexto. ¿Qué hace? Es un cántico precioso.
donde Jesús aparece más que como maestro, un pedagogo nato, que intenta desde la realidad que vive, la realidad campesina que vive el pueblo de Israel, explicarles quiénes entramos al reino y quiénes nos quedamos fuera. Y desde allí arranca Jesús, dialogando con los fariseos, con los sumos sacerdotes, con los ancianos de su pueblo. Y escuchen, dice Jesús, escuchen, una llamada de atención. Pongan atención a lo que les voy a decir. E inmediatamente se va a Isaías 5 y recupera el texto de la viña. Y les cuenta la historia de la viña. Y yo creo que las autoridades se dieron cuenta que Jesús iba a arremeter contra ellas. Porque ¿quién era el pueblo que desobedeció? Los judíos. ¿Quién fue el Dios que continuamente habló? El Dios que Jesús anunciaba. Entonces, desde un primer momento se sienten sorprendidos, pero empieza Jesús hablándoles de la ternura también de Dios. Un Dios tierno que se acerca al pueblo judío y se acerca a todos. Pero es el pueblo que algunas veces nos volvemos sordos y ciegos y no aceptamos ni acogemos esa palabra que Dios nos hace llegar a cada uno de nosotros. La segunda es que Dios no solo crea aquella viña preciosa, sino que se vuelve a fiar y se la deja a unos hombres para que la cuiden y en su momento le paguen. Cada persona que alquila, arrenda un terreno, tiene el derecho de recibir el pago a su tiempo, a los 6 meses o al debido tiempo. Entonces Dios mandó a unos emisarios a cobrar. Y fíjense los verbos que usa el Evangelio. Los apedrearon. Eso era para la gente, los que cuidaban la viña. Los apedrearon, los mataron, los metieron presos, los ataron y a algunos les dieron una paliza. 4 verbos. Sin embargo, cuando habla del dueño de la viña, usa otros verbos. Usa que es un hombre aplicado. Usa que es un hombre que está atento y conoce el oficio. Fíjense, en el texto del Evangelio, Jesús no habla de la viña como tal. Habla del dueño de la viña. Están a favor del dueño y no de la viña. Significa que está apostando por cómo actúa Dios. Entonces este Dios, o este buen amo, manda a recoger sus ganancias o lo que le pertenece, pero los fueron matando uno por uno. ¿Quiénes serían? Los jueces. Está narrando la historia del pueblo de Israel. Los jueces, los profetas, y el último, este mal padre, sabiendo que habían matado a todos sus trabajadores, no fue precavido, decide mandar a su hijo. Nosotros, si nos hubiese acontecido esa historia, no hubiésemos mandado nunca a nuestro hijo, ni siquiera a un pariente, hubiésemos mandado a los trabajadores. Pero aquel amo bueno decidió poner en riesgo y en juego la vida y seguridad de su propio hijo. ¿Quién hace eso? Es clara, solo la puede ser Dios. Dios se juega hasta la última carta que tiene bajo la manga con tal de salvar al ser humano. Dios se juega la última carta y la última carta que tenía era su propio hijo. Pero eso no es la reflexión de la segunda idea que quiero analizar. La reflexión es, ¿nosotros somos esos asesinos? ¿O nosotros estamos siendo justos con ese Dios que nos dio este paraíso? ¿Nosotros estamos recolectando frutos buenos de misericordia y de compasión y estamos reportándolos a Dios? ¿O nos estamos volviendo una gente mezquina? Hoy parece que la sociedad no ve a la persona, sino que ve lo que esa persona tiene para podérselo quitar. No ve defender los derechos de las personas, sino la posibilidad de pasar sobre esa otra persona con tal de ganar mis propios beneficios. No pensamos en el bien común, sino en el bien personal. No pensamos en el bien de todos mis hermanos, sino en el bien de mi grupo, en el bien de mi familia y en el beneficio propio. O sea que estamos construyendo un paraíso sin paraíso, un paraíso con caos. Estamos construyendo un paraíso que Dios ha puesto en nuestras manos, totalmente algo devastado, destructivo. El ser humano se ha convertido
en un destructor del mismo género humano y destructor de aquello que Dios ha confiado en sus manos. El paraíso, la viña, está a nuestro alcance. Somos administradores, no somos los dueños. Somos aquellos a quien Dios nos ha confiado todo. ¿Cómo lo estamos administrando? Y la tercera idea me gusta, porque es el juicio. Y el juicio no lo imparte Dios. El juicio no lo imparte Jesús. ¿Se fijan? Jesús les cuenta la historia a los fariseos y a los ancianos y les pregunta: ¿cómo actuará ese padre cuando se dé cuenta que también mataron a su hijo? ¿Y cómo dicen ellos? Vendrá, yo no sé qué es mala muerte, pero aquí el texto pone: los hará morir de mala muerte. Algo así. ¿Cómo será eso? O sea, Dios acabará con aquellos que acabaron con su propio hijo. ¿Cómo piensa la religión que imperaba en Israel? Pero Dios actuaría así. Dios acabaría con su propia viña. Dios la cortaría y dejaría que la pisaran los otros pueblos. Entonces el juicio es una oposición rotunda de una religión asesina, violenta, a una nueva comunidad donde prevalece la reconciliación y el perdón. Dios no actúa como lo conciben los ancianos y los sumos sacerdotes. Dios actúa como lo concibe Jesús, un Dios que da segundas oportunidades, terceras y cuartas oportunidades, porque cuenta con nosotros. Que cada día cuidemos lo que Dios nos ha dado, porque si no, aquella piedra que desecharon los arquitectos es hoy la piedra angular. Y lo que se nos ha dado se nos puede quitar. Que cada día cuidemos ese tesoro que Dios nos ha regalado. Sintetizo. Primera lectura, eran dos ideas. Un Dios que cuida y cultiva una viña como la pupila de sus ojos. La aprecia, la adora. Segunda idea, el fracaso no tiene que ser la sepultura de nosotros. Los fracasos son parte de la vida. De ellos aprendemos, de ellos tenemos que aprender algo, aprender a vivir y a superar las dificultades y fracasos que día a día pueden ir surgiendo en nuestra vida. Segunda lectura, fiarse en los brazos del Señor, orarle a ese Dios, darle gracias por las maravillas que ha hecho y elevar nuestras plegarias pidiendo paz. Y la paz no consiste en ausencia de problemas. El creyente tiene conflictos y problemas, pero tiene una armonía en sí mismo, está seguro de sí mismo, no vive reclamándole a Dios por su pobreza, por su enfermedad, por su miseria. Está equilibrado y enfrenta su realidad con decisión, con fe y con esperanza. Y el Evangelio, las tres ideas, unida a la primera lectura, es también un cántico. En la segunda idea, Dios continúa mandando emisarios a cuidar la viña, y esos emisarios actuales somos nosotros. Él nos confía el paraíso, cuidemos este paraíso y rindamos cuentas al Señor del producto o de las ganancias que sacamos, porque somos administradores, no dueños. No tenemos derecho de destruir lo que Dios nos ha confiado. Y al final es el juicio. Dios no condena a nadie. Somos nosotros los que nos condenamos. Somos nosotros los que decidimos entrar o salir del reino de los cielos. Y en conclusión, es difícil evaluarme a mí mismo de los frutos que estoy dando. Es muy fácil evaluar a los otros viñedos si están dando frutos. Queridos hermanos y hermanas, usted y yo no hemos venido para ser jueces de nuestros hermanos. Se nos ha dado el trabajo de que usted y yo demos fruto, pero no de evaluar la calidad o el fruto que den nuestros hermanos. Es decir, nosotros no somos jueces de nadie. Que así sea. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos a presentar al Señor también nuestras plegarias. La misa es una acción de gracias, pero también como comunidad elevamos nuestras plegarias al Dios de la vida, allí desde su familia o con quien está escuchando y celebrando esta Eucaristía. También eleve al Señor sus propias acciones de gracias, sus intenciones, sus necesidades, sus peticiones. Hoy quiero pedir al Señor por toda la Iglesia, por los que tenemos un cargo dentro de ella, por todos los agentes de pastoral, para que cada día cuidemos el jardín precioso que Dios ha confiado en nuestras manos. Lo protejamos, lo cuidemos como las niñas de nuestros ojos, y que cada día seamos capaces de dar la vida por Él, para que la Iglesia cuide el jardín que Dios ha confiado en sus manos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos de nuestras comunidades, en especial por los que están contaminados con el virus, para que, si es la voluntad del Padre que les devuelva la salud, la alegría y la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que se creen dueños de las naciones, de las viñas, por aquellas personas que creen que por ser a lo mejor jefe de Estado, por tener un cargo político o eclesial, se creen dueños de todo, para que actúen siempre con misericordia. Son simples administradores, son trabajadores. Dios les ha dado la posibilidad de tener ese trabajo dentro de una nación, no para sentirse superior y dueño de todo, sino para servir al pueblo que los ha llevado al poder, para que nuestros gobernantes actúen siempre con misericordia y se sientan trabajadores que tienen el deber de sacar adelante a los países, de darles vida digna y justa, para que luchen por el bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que sigan existiendo profetas que salen a anunciar y a proclamar la buena nueva del reino, por aquellos que siguen siendo mártires, para que su sangre sea abono fértil que haga surgir la fe y aumentar la fe de nosotros, los creyentes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que no sigamos asesinando a Jesús y a los Cristos de nuestro tiempo, para que no sigamos destruyendo la vida y la creación, para que no nos volvamos sordos ante la palabra divina, ante la palabra de Dios, para que todos, con humildad y con sencillez, nos abramos a la fuerza del Espíritu, escuchemos los emisarios que Dios continuamente manda y que siempre buscarán el bien común, la fraternidad, la comunión, para que abramos el corazón, los sentidos y poder acoger esa buena nueva que salva y que redime. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que tenemos familiares en el extranjero, para que el Señor los proteja y los cuide, vele por ellos, ponga personas de buen corazón y si tienen necesidad que les tiendan la mano, para que el Señor proteja a todas aquellas personas familiares nuestros que están en el extranjero, los bendiga, los libre de todo mal y de todo peligro. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellas familias que tienen conflictos, problemas económicos, por desempleo, crisis familiar, por aquellas familias que tienen algún ser querido con enfermedad, para que el Señor les dé la paz, la serenidad, la calma y sobre todo devuelva la salud a los que están necesitados de ella. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones de nosotros, tus hijos y tus hijas. Si es tu voluntad, todo lo que te hayamos pedido se nos haga realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con la Eucaristía.
Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabar siempre de su nombre, para el nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Eres tu Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Hugo y Antonio José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos hoy a Esteban, Enni, Erna, Olimpia, Jacobo, Emilmar, Eugenio, Leopoldina, Cándida, Encarnación, Pompilio, Manuel, Víctor, Rita, Diego, Antonio, Maura y los difuntos de la familia Carrasco. Dale, Señor, el descanso eterno. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Digamos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y sintiéndonos una gran familia de hermanos y hermanas, vamos a dirigirnos al Padre, que nunca nos abandona y que nos cuida como a las niñas de sus ojos. Un Padre que día tras día está vigilando, está atento, está haciendo continuamente una coraza para protegernos del mal y de los males. Que cada día podemos ser agradecidos con Él y dar frutos abundantes que sacien el hambre de nuestros hermanos. Cantemos juntos la oración del Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con nosotros. Como hermanos y hermanas pueden darse un signo, un gesto de paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita y seguirá quitando el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Por los siglos de los siglos. Amén.
Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Que la bendición de Dios, Padre y Madre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, podemos quedar en la paz y alegría del Señor. Pasen un feliz fin de semana y una muy buena semana.